República Argentina. La verdad que el cielo está parcialmente nublado, pero una temperatura elevada. Ya a esta hora de la mañana llegamos a los 27 grados, a las 11:03, marca muy bien el reloj de Canal 5 Televisión. Nosotros aquí en Radio Sudamericana, la 100.3, a través también del portal más leído de la región, radiosudamericana.com. Arrancamos este espacio de radio, televisión y diario digital de 30 minutos, para el cual nos tomamos otro tiempo, otro ritmo para hablar sobre cuestiones importantes, sobre cuestiones de otra naturaleza que quizás en el cotidiano por ahí no son del todo abordadas o quizás no tengan el tiempo necesario. Y esto hago referencia porque también en una época era del mundial o un montón de otras cosas que pasan como un aluvión y nos dejan de lado otras cuestiones que nos van marcando la cotidianeidad. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cuestiones vinculadas al ambiente. Siempre la gente de la Fundación Manos Verdes nos brinda una visión muy especial sobre esto y especialmente lo que vienen trabajando. En esta oportunidad, por la Fundación Manos Verdes, está Andrés Steinhauser. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Pronuncié bien por lo menos? Bastante. Bien, por lo menos una aproximación. Un aprobadito, un 6 por lo menos. Un 9. Ah, gracias, muy generoso, muy generoso. Me están tocando invitados generosos de los elogios hacia mí, así que esto un 9 lo tomo como un gran elogio. Andrés, queríamos hablar con ustedes, porque los vimos participando del último encuentro en Egipto, de cambio climático. ¿Qué se está hablando a nivel mundial? Digo, porque hay muchas cosas que nos llaman la atención y que todo va hacia el mismo camino. Hablamos, por ejemplo, desde lo local, decir, bueno, fijémonos la cuestión ambiental, la enorme sequía de 3 años. Esto no es una casualidad. Encontramos que fruto de esa sequía vienen los incendios. Eso no es una cuestión de la casualidad. Ahora más o menos, bueno, se puso el cauce del río Paraná con cierta normalidad, pero igual uno mira hacia adentro de la provincia y encuentra cauces completamente secos. Mira a nivel global y ve que también hay conflictos con el tema ambiental de otra naturaleza y que otros países toman otros caminos. ¿Qué están hablando? ¿Qué se está hablando en ese tipo de encuentros como el de Egipto precisamente sobre esta cuestión? Antes de hablar sobre Egipto, no tenemos en realidad influencia como humanos sobre, o no podemos demostrar la influencia de los humanos sobre el clima. Sí queda muy claro que tenemos influencia sobre el efecto del clima. O sea, supongo que siempre hubo tiempos de sequía y tiempos de inundación. Claro. Pero por la deforestación, por ejemplo, es una de las grandes causales. El agua escurre superficialmente y llega al río e inunda. Por la deforestación no se mantiene la humedad en el ambiente y el efecto de la sequía es superior. O sea, esto es un tema, pues, discuten los científicos si tenemos una influencia sobre el clima. Lo que es indiscutido es que el efecto negativo que estos ciclos distintos de clima producen sobre el ambiente en general. Claro. O sea, entonces, respecto de la COP, ahí se discuten distintos temas. Uno que es relativamente nuevo y que estamos empezando a tomar conciencia también en Corrientes, es el metano, el gas metano. Hasta ahora, cuando se hablaba de residuos, nosotros trabajamos desde la Fundación básicamente con residuos, el tratamiento correcto de los residuos, economía circular. Entonces habíamos puesto el foco desde el principio sobre los residuos secos, que son materiales que se pueden volver a usar, que no hace falta extraer como vírgenes de la naturaleza si son aprovechados correctamente y a su vez no impactan en el ambiente. Hoy se está empezando a hablar de gas metano, que se produce en parte en los vertederos, controlados o no controlados, en cualquiera de los dos casos. Es un tema que hay que empezar a ver. A ver, pero ¿qué produce el gas metano? La discusión es si es 20 o 200 veces más nocivo o perjudicial para el ambiente que la huella de carbono, pero es muchísimas veces más. Ah, o sea que esa es mucho peor el gas metano que la huella de carbono. Ajá. Y no se puede reutilizar, redireccionarlo para algo, ¿no?
Sí, sí, claro. Ajá. En distintos países se trabaja con el gas metano y se usa en procesos industriales, o sea, y esto ya de hace 20 años. Estuvimos en la última, digamos, en invierno nuestro estuvimos en Alemania, claro, y visitamos una planta que tiene 20 años. Verano europeo sería. Verano europeo, en la IFAT, no me salía el nombre, sí. En la IFAT, que es la feria más grande, por lo menos a nivel europeo occidental, sobre residuos. Y en esa oportunidad visitamos una planta que ya tiene 20 años en Múnich, que trabaja con residuos orgánicos de la ciudad de Múnich. Son distintas celdas donde se capta el gas metano. Primero se induce a través de bacterias que haya que se produzca el gas metano, se capta y se usa en motores, en grandes motores diésel, grandes motores metano, para producir energía eléctrica. Ese mismo gas que produce los residuos, sí, se lo reutiliza para producir energía eléctrica. Sí, y esta energía alcanza, en este caso, en esta planta, para 20.000 hogares. O sea, y es una planta que tiene 20 años, está obviamente económicamente muy amortizada ya, especialmente si se considera para Europa la problemática que tienen en el momento con lo que es combustibles y energía. Andrés, vos sos contador. Sí. Obviamente en lo práctico los números marcan muchas veces nuestras realidades. Los sociológicos te dicen siempre que las crisis vienen del lado de la economía, del dinero, de cómo se vive. La economía circular, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Tiene el resultado que se espera? Si haces bien las cuentas, sí. La pregunta es qué tanto estás considerando dentro de esa cuenta, porque nadie hace la cuenta de los pasivos ambientales. Esto es algo de lo que yo hablo muchas veces. Nadie, yo no conozco a nadie que tomaría un crédito a nombre del nieto. Dame 100.000 bancos, mi nieto te va a pagar. Nadie lo hace. Todo el mundo trata que al nieto le vaya mejor. Claro. Y nadie se preocupa por que yo estoy enterrando una bolsita de plástico que mi nieto va a tener que sacar, que está afectando la salud de mi nieto. Estos son pasivos ambientales que no se cuantifican. Dar un valor a eso. Limpiar cualquier vertedero, que hay muchos en Argentina, en el mundo, va a costar muchísima plata. Claro, nosotros tenemos la visión que le vamos a dejar quizás, como bien decís vos, al nieto le puedo dejar una casa, le puedo dejar una cuenta bancaria, le puedo dejar todo eso, pero le estoy dejando el plástico, todos mis residuos, lo estoy dejando mal. Claro, a esto es a lo que me refiero en la economía circular. Ese pasivo no se lo estás dejando. O sea, esto debiéramos incluirlo en todas las cuentas. Cuando se habla de bonos verdes, ¿qué se habla? ¿Qué es? ¿Qué son? Bonos verdes. Ahí estamos con lo que la provincia de Corrientes está trabajando mucho, que es producción de naturaleza. Ajá. Yo puedo deforestar un campo y producir algún grano. Puedo dejar el monte nativo y ver de que alguien que está por su proceso industrial permanentemente afectando el ambiente, financie ese campo que está quedando con su monte natural. Porque ese monte natural va a estar produciendo oxígeno y captando carbono que el proceso industrial está dejando. Entonces, este proceso, si es correctamente trazado y trazado, sí, es el bono verde. Yo, industrial, le pago al señor que tiene su campo y no lo va a explotar y lo va a dejar tal cual es. Digamos, la pérdida económica no es pérdida, porque no es una pérdida económica, pero el no aprovecharlo de otra manera. A ver, me hablaste sobre una cuestión y otra de la producción, pero acá Corrientes, por ejemplo, tiene la particularidad de implantar bosques con el tema forestación. ¿Está bien eso? Tengo dos productos en particular de grandes dudas. Primero voy por el más sencillo, la forestación. Los arbolitos, todo el mundo siempre antes decía, está perfecto, pero la forestación cuando no son árboles nativos, ¿está bien? No son árboles de esta zona, ¿está bien?
Es una discusión en la que es difícil de contestar. Sí. Nosotros, desde la Fundación, estamos en un programa en este momento de plantación de árboles nativos. O sea, el programa se llama... Lo ideal es hacer árboles nativos, es plantar árboles nativos. Nosotros como ambientalistas buscamos árboles nativos autóctonos, o sea, no solo nativos de Argentina, sino autóctonos de la región, y para eso respetamos cada una de las regiones de Corrientes, pues Corrientes también tiene distintos ambientes naturales donde la composición del bosque es distinto. Entonces, esto por un lado. En cuanto a los montes que ya fueron implantados, ya están. Ya están. Haría sugerencias, si me lo preguntaran, sobre en cómo explotarlos. O sea, tratar de evitar tala rasa. Ahí hoy, en realidad hace muchos años, el INTA viene trabajando con esquemas de trabajo donde mezclan silvicultura con ganadería. Y ahí tenés efectos positivos por los dos lados, y es producción y es ambientalmente más amigable que otro tipo de producciones, digámoslo así. Sí, vos lo que estás queriendo decir es que está bien, ya está, pero reutilicémoslo de una manera tal que sea mucho más productivo. Y ambientalmente no tan nocivo, pues si yo hago tala rasa, el ya está hay creo que son 200.000 hectáreas de montes plantados, y ya tienen historia, y ya se crearon comunidades de hongos, microorganismos, aves, mamíferos, ahí se crearon comunidades. En el momento que yo hago tala rasa, estoy destruyendo una comunidad que hoy ya existe. Yo ya nosotros tampoco somos los que estábamos acá hace 400 años. Había otro tipo de humanos. Entonces, ya hay un cambio, siempre hay cambios. Me duele ver la tala rasa, porque sé que se destruyeron ahí comunidades que se formaron en 20 años, 25, 30 años, lo que tarda un monte en madurar. Entonces, tenemos que ver si encontramos la forma de evitar eso. Fui por lo más fácil, fui por el tema de la forestación. Ahora voy por el otro producto que siempre tengo mis serias dudas: el arroz. ¿Cuál es tu pregunta específica? ¿Cuál es tu pregunta específica? Vamos. Voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto, que es, en realidad a Andrés no le gustan los medios de comunicación. Y por lo general, Verena es la socialmente correcta que va a los medios de comunicación. Y sé que le ha costado mucho acercarse hasta nosotros, y le vengo con esta pequeña pregunta que tiene cierto grado de complejidad, pero tiene que ver también con esto, ¿no? Con discutir y poner sobre la mesa y decir, bueno, discutamos. Tenemos una provincia que tiene una enorme producción de arroz. En sí, yo miro la producción de arroz desde el punto de vista ambiental, diciendo que desde el punto de vista laboral tiene poca mano de obra. Digo, está bien, son 2-3 la plantación de arroz, y ahora el consumo del agua que tiene la plantación de arroz es muy grande, y más en 3 años de sequía. De hecho, esta semana fue una semana muy difícil para Corrientes, porque una arrocera, Adeco Agro, con todo lo que significa una arrocera importante, que tiene más de alrededor de 14.000 hectáreas plantadas, chupando el agua del río Corrientes, lo secó. El poco hilo que había de hilo Corrientes lo secó, perjudicando el ambiente notablemente a través de las bombas que tiene para regar lo que es su plantación. Digo, bueno, lo miramos desde el punto de vista ambiental, lo miramos desde un punto de vista económico, lo miramos una fase integral. ¿Qué hace la producción de arroz? ¿Sigue sirviendo? ¿Nos conviene la cuestión ambiental? ¿Cómo lo tenemos que mirar? A eso voy. ¿Cómo lo miran los ambientalistas a estas clases de hechos y estas plantaciones de arroz? El primer tema, te diría, está en los agroquímicos. Más allá de si estoy chupando el agua o no, porque puede ser un efecto de la sequía, que también se escurre el agua. O sea, eso habrá que ver cómo lo compensa la empresa. Yo no quiero mencionar empresas, pero está bien. Cómo lo compensan las empresas, cómo pueden mitigar ese daño.
Yo el problema mayor lo veo en los agroquímicos. En toda la cuenca de Liberá, sobre la que tuvo influencia Douglas Tompkins, sobre lo que se trabajó en un principio fue la eliminación de agroquímicos, porque nos quedamos sin yacarés. El yacaré te consume la piraña, o los peces similares a la piraña. Sí. Las palometas acá. Las palometas. Y si la palometa se muere por el agroquímico, nos quedamos sin yacarés. Y entonces todo el esfuerzo que se hizo durante 30 años se termina. O sea, yo veo ahí un primer problema muy serio. Esto es algo que yo pienso, sin ningún fundamento científico, pienso que van a venir épocas de mucha lluvia, porque los ciclos naturales siempre compensan. Entonces, el tema de la falta de agua es un tema puntual en el que, bueno, se verá cómo se maneja esto. Pienso que las instituciones responsables verán cómo manejarlo. Claro. Lo que hay que ver muy bien es el otro tema de los agroquímicos. Esto es algo que también en la industria forestal es algo que en los dos sistemas productivos tenemos que ver muy bien. Hasta dónde podemos ser muy criteriosos con lo que es agroquímicos. ¿Como sistemas productivos son los más invasivos para el ambiente? ¿El forestal y el arrocero? No. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el más complejo? Todos son invasivos. O sea, si vos ves en Santiago del Estero, Salta, Chaco, lo que se pasó con el bosque chaqueño, que tenía ciclos de crecimiento y hoy son campos de soja. Sí, eso estaba por decirte. O sea, no todos. La soja fue pan para hoy, pero está haciendo hambre para el mañana. Sí, definitivamente. Con la cuestión ambiental. Sí, porque los campos tenían una cobertura vegetal que mantenía la acidez y la composición química del suelo de determinada manera. No existiendo esa protección vegetal, se están salinizando. Todo lo que es Santiago del Estero, toda la región chaqueña sería occidental, se está salinizando. La economía circular la tengo que ver como la salida a la emergencia económica, porque, a ver, este es mi foco de análisis. La emergencia económica nos llevó a implantar soja en todos lados porque era el negocio del momento. La economía circular es la que nos va a traer la tranquilidad económica más allá de un momento, ¿o cómo tengo que observarla? No, eso es independiente una cosa de la otra. Ajá. Totalmente independiente. Volviendo a la producción, o sea, todos los tipos de producción son necesarios con la superpoblación que tenemos. O sea, no digo no producir, digo producir con criterio. Esto para mí, o sea, esta es la filosofía de la fundación. Claro. No es, no produzcan, no pueden hacer arroz, no. El arroz es necesario para la alimentación del mundo, para la economía regional, provincial, igual que otros tipos de producción. Son necesarios, seamos criteriosos en cómo lo producimos. El tema de la soja, ahí la situación es el monocultivo. Hace 20, 25 años en Argentina se producía con un plan de trabajo. Claro. Hacías distintos cultivos, hacías un ciclos de producción. Sí. Y esos ciclos de producción le daban tiempo al suelo para recuperarse y para no quedar solo determinados microorganismos. Lo que se hace hoy con agroquímico es matar todos los microorganismos que existen en este momento, que consideramos dañinos para un determinado tipo de planta, logrando solamente que una cierta resistencia. O sea, los microorganismos tienen que hacer agroquímicos cada vez más potentes, porque se van haciendo cada vez más resistentes los microorganismos. Esto tiene que ver con la producción, y ahí tenemos que repensarlo. Y lo que es economía circular se refiere mucho más a procesos comerciales e industriales. Entonces yo tengo que, desde el momento en el que estoy diseñando un determinado producto, tengo que saber qué va a suceder con cada uno de los componentes del producto, qué va a pasar con la tela de la camisa, con el botón, con el packaging,
con el cartón que estoy enviando. Eso es lo que pasa un poco también, y lo que permanentemente nos marcan y nos dicen con estos dos productos que hablábamos sobre el arroz, en realidad cómo poder hacerlo industrializarlo de una manera tal y hacerlo más productivo para Corrientes, cosa que no sé por qué nunca se logra. Y lo otro de la madera, los residuos de la madera, cómo poder ser reutilizado. Dijeron, bueno, buscarlo, transformar en combustible, pero quizás sea lo que más avanzó. ¿Es un poco esa visión? Sí. En madera sé que están trabajando mucho sobre este tema. Biomasa para producir energía. Estuve reunida con la ministra para intercambiar ideas de cómo desarrollar una industria a partir de los residuos de los aserraderos, que puede ser manufacturas de distinto tipo, con inclusión social, digamos. Claro. Sobre eso ya la provincia de Corrientes está pensando en este sentido. Sí, nos cuesta mucho, digo, porque también con tanta producción, yo recuerdo que desde la década del 90 siguen hablando del tema de la producción de la madera, nos cuesta mucho cosas que son por ahí llamativas, ¿no? ¿Cómo incide también? Creo que incide mucho lo cultural. ¿Cómo nosotros no podemos tener tantas viviendas de madera? Siendo que en otras partes del mundo se puede llegar, uno viaja un poco y se encuentra con viviendas de madera total, con una total y amplia comodidad, digo, y acá tenemos poco desarrollo todavía de esa parte de la industria. Porque asociamos como sociedad la vivienda de madera como una vivienda pobre. En Estados Unidos hacen viviendas de madera y son casas que realmente están bien. Acá, en cuanto ofreces en venta una vivienda de madera, enseguida pensás en, es pobre, no. La casita de madera tipo el rancho de Machimbre. Sí, esta es la asociación que se hace y por eso no se está poniendo. Y eso me das pie a preguntarte lo otro. Culturalmente, bueno, ¿es más difícil la penetración en una sociedad como la correntina o no? No. Todas las sociedades tienen resistencia al cambio. Y encontramos en todos esto lo habíamos hablado antes, en todos los niños, en los jóvenes, la entienden claramente. Ellos saben que es el mundo de ellos, entienden claramente la dirección que tienen que tomar y toman el problema como propio y la correntina como cualquier otra. ¿Entiende, se involucra, le gusta? Sí, están muy activos. Las generaciones jóvenes, y hablo desde los niños hasta, no sé, 25, 30 años, que considero jóvenes, están muy activos. Acá y en el resto del mundo, pero acá también. Este tipo de encuentros, como lo que ocurrió en Egipto, como lo que ocurrió también en el encuentro de alcaldes que ocurrió en Capital Federal, ¿qué tipo de síntesis les dejan a ustedes? Nosotros fuimos a ver qué pasa en el mundo, porque el intercambio con otras organizaciones de otros lugares del mundo, nosotros desde siempre fue un intercambio, una ida y vuelta. Nos interesa saber qué hacen los demás para ver qué podemos aplicar acá y si a alguien le interesa contarle lo que hacemos nosotros. Esto por un lado. Y por otro lado, las reuniones con funcionarios y decisores de otros lugares del mundo. Por ejemplo, tuvimos reunión con la ministra de Desarrollo y Cooperación Económica de Alemania. O sea, este tipo de reuniones son las que tenemos para ver, para ubicar a Argentina en el mapa, porque la verdad es que fuera de Messi no nos conocen. Claro. Y en particular en nuestro caso, Alemania, dentro de Europa, que es con los que tenemos más relación y con los que estamos permanentemente buscando que nos ubiquen. Argentina, Corrientes, o sea, son dos pasos. Difícil. Les interesa, pero hay que ser constante para lograr un efecto. Sí, uno entiende y cree que nuestra carta de presentación o carta de acercamiento pasa exclusivamente por los esteros Liberá, ¿no? Cuando uno habla sobre la cuestión ambiental. En Corrientes. Sí. Es que es interesante, todos tienen conciencia de la escasez de agua y tener semejante superficie de agua dulce es algo que llama la atención.
Sí, 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 que tenemos que saber aprovecharla, digo, también, ¿no? Y cuidar, es lo que hablábamos antes. Claro, cuidarlo, pero aprovechar significa también cuidarlo. Por el bien escaso a nivel global. Y ahí vuelvo al tema, lo que dijiste, la producción, problema de esteros de Iberá y demás. Tenemos que cuidarlo también en todo lo que es residuos. No podemos largar aguas cloacales y demás simplemente a tributarios de los esteros de Iberá. Claro. O sea, tenemos que cuidarlo desde todos los aspectos. Siempre recuerdo al querido doctor Carlos Rodríguez, quien me decía, me dijo no hace mucho, una de las últimas veces que lo entrevistaba, me decía, está bien que nosotros hagamos turismo de naturaleza, pero los residuos cloacales, ¿a dónde van? De todos esos lugares. ¿Cómo lo hacemos? Porque todos los pueblos que circundan a los esteros de Iberá, ¿a dónde van? Todos esos desechos. Esa es una gran cuenta pendiente que tenemos. Es una cuenta pendiente, eso y los residuos sólidos también. O sea, claro, sobre eso estamos trabajando. O sea, no puedes tener una botella de plástico en el juncal de los esteros. ¿No? Claro, sí. Que es una gran lucha que, por lo menos en los últimos 10 años, entiendo que ha evolucionado, que se ha avanzado. Quizás no todo lo que uno espera, pero se ha avanzado. Muchísimo. Nosotros trabajamos en esto, el gobierno provincial trabaja en esto y los gobiernos locales están trabajando en esto también. Andrés, gracias por estos minutos. ¿Cómodo? Muy cómodo. Sí. Bueno, te esperamos la próxima. Dale, te comprometemos. Con gusto. Gracias. Andrés Stenhauser, quien es integrante de la Fundación Manos Verdes, y nosotros cerramos este capítulo que tiene que ver con el espacio de radio y televisión. Ya seguimos con algo por decir radio dentro de minutos nada más. Gracias, buen domingo.